Hola gente, ¿cómo están? Bueno, esta es la forma que encontré más o menos de poder tener un contacto que no sea tan impersonal solamente como los mensajitos que nos vamos mandando por la aplicación del Classroom. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero explicando quizás algunas cosas que nos pueden ayudar a la hora de encarar la materia. Este video no intenta tampoco ser una explicación exhaustiva de alguna de las unidades, no me da el tiempo para hacer videos para cada unidad, por eso les pido que, se los he dicho creo ya, que lean el apunte, que puedan eh, bueno, sacarse las dudas también preguntándome lo que necesiten, enviándome lo que necesiten, haciendo las preguntas que tengan. Creo que el apunte intenta por lo menos ser lo más claro y conciso desde mi parte en lo que pude. Así que digo, lo primero y lo primordial va a ser la lectura en este tiempo que el Señor nos presenta de una manera distinta con el tema de la pandemia. Así que bueno, la responsabilidad primera es la de ustedes al leer el apunte de clase, que es un resumen de uno de los libros que ahí yo les he pasado como bibliografía. Eh, para que ustedes se queden tranquilos, las preguntas que vamos haciendo son preguntas guías solamente para tener una idea de que van leyendo y de que van comprendiendo, y para yo también tener una idea en qué quizás tenemos que detenernos en algún momento cuando podamos encontrarnos, y ojalá podamos hacerlo por lo menos aunque sea con una clase de consulta. Y quédense tranquilos también que el examen o lo que venga, no sé la verdad cómo va a ser todo esto, o el trabajo que tengan que hacer o lo demás, bueno, no va a ser tan puntual como le estoy haciendo las preguntas, yo para que en eso también ustedes se queden tranquilos. Les pido que tengan el programa a mano. ¿Por qué para mí es importante el programa? Porque el programa nos marca como el camino que vamos a desarrollar durante toda la materia. Entonces el programa creo que nos va dando datos de por dónde vamos a ir caminando. Siempre es importante, igual que cuando agarramos un libro, leer el índice para ver qué es lo que el libro nos va a contar. También agarrar el programa de la materia creo que nos puede ayudar para ver por dónde la materia nos va orientando, ¿sí? Las lecturas tienen que, o qué, cuál es la columna vertebral, ¿sí? Por eso le digo, tengan el programa a mano. Fíjense que en el programa yo diría como que hay dos grandes partes. Primero hay una introducción, que es una introducción creo yo sencilla, con los nombres de la Biblia, las divisiones en Antiguo y Nuevo Testamento, las lenguas que se usaron, los capítulos, los versículos, que no son palabra de Dios, ese fue uno de los errores que algunos han tenido cuando han respondido, aprender cómo se cita y algo, por lo menos para tener una idea básica de la geografía bíblica, cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos de Babilonia, cuando hablamos de alguno de los imperios que terminó invadiendo la zona de Palestina, bueno, que cada uno sepamos dónde está más o menos Jerusalén, dónde está más o menos Nazaret, dónde está más o menos la Galilea cuando se habla de esa región y demás. Así que esa primera unidad es solamente una unidad bien introductoria, que es justamente la introducción, y la que dice unidad 1, ubicación de la Sagrada Escritura dentro del plan salvador de Dios, también es una unidad en principio solamente introductoria, que lo que intenta mostrar es, bueno, cuál es la visión, esto lo hemos visto, del catecismo de la Iglesia Católica, cómo es Dios el que sale al encuentro del hombre, y cómo tenemos que leerla así, con una mirada de fe. La Sagrada Escritura no es simplemente un libro más, la Sagrada Escritura no es un libro que vamos a estudiar solamente desde la razón, sino que también acá para poder estudiarla tenemos que entender que es Dios el que habla, es Dios el que sale al encuentro del hombre, es Dios el que quiere entablar diálogo, lo quiere hacer como un amigo, y que en la Sagrada Escritura, esto sí es importante, se narra la historia de una familia, la historia de un pueblo. Lo vimos con la idea de la caja de recuerdos, ahí creo que aparece, ¿no? Una vida condensada, una vida interpretada, el testimonio real de una historia familiar, y que tenemos que entenderlo desde ahí. El Antiguo Testamento, que narra la historia de la familia de Israel, la historia del pueblo de Israel, como Dios se creó un pueblo a través de diversos personajes, que lo vamos a ver en las unidades más adelante. Y por otro lado, como pueblo fue pasando por distintos momentos históricos, familiares también,
y, eh, y bueno, y cómo Dios fue acompañando a ese pueblo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. Y después, el Nuevo Testamento, la historia de Dios con el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Entonces, creo que eso no lo podemos perder de vista, entender desde ahí, entender que Dios habla en esa historia del pueblo, y por eso la historia es central, y vamos a tener algunos de los ejercicios que tienen también que ver con esto, ¿no? De un poco repasar esa historia del pueblo, porque nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura. Y entonces si ahí aparece que esto es la unidad 2, la que dice la Sagrada Escritura, palabra humana y palabra divina, como los dos bloques, las dos primeras entonces son unidades introductorias. Esta va a presentar los dos bloques que vamos a ver. La Sagrada Escritura como palabra humana, es decir, palabra de hombres, escrita por hombres, y entonces ahí vamos a tener la unidad 3 y la unidad 4, la historia de los libros sagrados y el lenguaje humano de la Biblia, referido a esto, a que la Biblia es palabra humana, pero también la Biblia como palabra divina. Y entonces ahí vamos a tener la unidad 5, la Biblia como palabra de Dios, el canon de la Escritura, es decir, qué libros son sagrados y qué libros no, qué libros son palabra de Dios y qué libros no, la verdad de la Escritura, qué verdad nos quiere revelar, algo decíamos esto con que es una historia real, pero no necesariamente una historia exacta, y por último, cómo debemos interpretar la Sagrada Escritura, la unidad 8. Esas son las unidades que vamos a ir recorriendo, marcadas, como le digo, como en estos dos bloques, la Biblia como palabra humana y la Biblia como palabra divina. En la unidad 2 entonces me detengo un poquitito solamente para hacer un recorrido muy rápido, y más adelante con las próximas unidades les trataré también de hacer un videito también para acercarlos, ¿no? Con la unidad 2 lo que se va a desarrollar es justamente eso. Ustedes tienen, creo, la tarea esta semana sobre esta unidad, ¿no? La Sagrada Escritura como palabra humana y palabra divina. Entonces hay un primer bloque en esa unidad que es el mundo de la palabra humana, cómo hablamos, por eso aparece ahí el hablar humano, las funciones del lenguaje, cómo utilizamos y cómo utilizamos nosotros el lenguaje de la amistad, el lenguaje del amor para hablar con aquellos que queremos. Y por eso la Biblia entonces es palabra humana. Y así nosotros nos manejamos a través justamente de la palabra humana. Y por otro lado, la palabra amistosa de Dios, el segundo punto que ven ahí, ¿no? Bueno, cómo Dios sale al encuentro del hombre a través de su palabra. Hablando con el hombre, dice la Dei Verbum, como amigos. Ese es el lenguaje humano de la Escritura según la Dei Verbum. Y ahí, bueno, aparecen algunas consecuencias para la lectura y la comprensión. ¿Qué consecuencias tiene que esto sea palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que leerla? No solamente como un hecho histórico, o así nomás, o como un reportaje, o como una nota periodística, sino como palabra de Dios. Y el tercer punto dentro de esa unidad 2 es la revelación en la historia y a través de la historia. Cómo Dios se ha manifestado al hombre a través de la historia. Esto es central, porque Dios no es un Dios solo de palabras, sino que además es un Dios de obras, de acciones. Y Dios habló mucho más al pueblo haciéndolo pasar el Mar Rojo que con una palabra. Dios puede haber hablado mucho más al pueblo, a nosotros con el nacimiento de Jesús, que es la palabra por excelencia, que con cualquier otra palabra. Entonces, Dios es un Dios que actúa. Por lo tanto, y con esto cierro un poco esta unidad, por lo tanto, si Dios es un Dios que actúa, tenemos que entender históricamente cuáles fueron las acciones de Dios, que fueron las que se pusieron después por escrito, para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir en la Sagrada Escritura. La tercera unidad, que se la dejé la otra semana creo, es la historia de la puesta por escrito de los libros sagrados. Es una unidad un poco compleja, más si no se tiene idea de la historia de la salvación, pero bueno, ahí lo que se intenta hacer es un repaso justamente de la historia de la salvación,
repasar los momentos centrales, los periodos más importantes y ver cómo se fue poniendo por escrito la palabra de Dios. Y cómo esa palabra de Dios, humanamente, no es que en la creación estaba alguien y estaba anotando lo que pasaba, sino que el relato de la creación, por ejemplo, es muy posterior a el hecho en sí. Es más, es un armado, un entramado de un par de tradiciones, que ahí bueno, aparecen los nombres y que pueden ser un poco complejas. Yo no me quiero detener, quizás el momento, si hay alguna duda, puedo hacer un video explícito para eso, para explicarlo. Pero bueno, lo que intenta hacer entonces esa unidad 2 es mostrar cómo se fue poniendo por escrito la palabra de Dios, cómo fue ese proceso de formación. Primero con el Antiguo Testamento, con las primeras etapas, los primeros que empiezan a poner algunas cosas por escrito, sobre todo con el reinado de David y de Salomón. Y después también la formación del Nuevo Testamento con Pablo, con sus cartas primero y después con los evangelistas que se ponen a escribir, pero como hecho central obviamente la vida de Jesús. Jesús no escribió nada, a lo sumo algo en el piso en alguno de sus pasajes. Así que bueno, ahí vamos viendo un poquito cómo se da este proceso de formación de la Sagrada Escritura. Y la unidad 4, que fue la última que les di, que es justamente el lenguaje humano de la Biblia. Bueno, humanamente, ¿con qué nos encontramos? Esta creo que es la unidad más técnica y más difícil de todas, si bien yo intenté simplificarla lo más que puedo. Volvemos ahí a tomar las lenguas de la Biblia, las formas literarias, es decir, cada pueblo, cada persona escribe con la forma y en la circunstancia histórica en donde está. Y por eso hay que comprenderlo desde ese punto. Y por eso ahí aparece el contenido de la forma, la intención que tuvo el autor, el sit in leben, que es la circunstancia vital, el mundo en donde se estaba moviendo. Los géneros literarios, no es lo mismo escribir una historia que escribir una poesía, que escribir un cuento, que escribir una fábula, que escribir algo en prosa, que escribir una parábola como la de Jesús, que narrar un milagro o un llamado de vocación. Bueno, todos esos son géneros literarios distintos. Y según el género literario que tenemos, entonces vamos a tener que entender de una manera distinta, ver qué es lo que el autor nos quiso decir, ver lo que el autor nos dice, ver lo que el autor quiere, interpreta. Y por eso ahí aparece todo esto de las formas literarias y aparece el ejemplo de la Anunciación también. Después aparece un punto más, que es el tema de la redacción final y el esfuerzo de los autores. Es decir, bueno, como además de todo eso que se tenía, de todas esas formas que se tenían, bueno, además se pone por escrito eso. Hay un esfuerzo de cada autor para poner por escrito eso. Terminando con un tema importante, que es el tema de la crítica textual, que es, bueno, cómo encontramos hoy los distintos testimonios del texto, las versiones que encontramos y qué es la crítica textual. Hasta acá, hasta esta unidad, nos vamos a encontrar con el lenguaje humano de la Biblia. Bueno, humanamente tenemos que estudiar desde acá, no prescindir de las ciencias humanas que tenemos, de la historia, hasta de la psicología, podemos ver de los autores, lo que quiso decir. Pero bueno, humanamente tenemos que pensar que el que escribió la Sagrada Escritura fueron quienes escribieron, los autores, fueron personas, seres humanos, y que no, eso lo vamos a ver más adelante, pero que no escribían al dictado de un ángel, sino que escribían en su época, en su momento, en su contexto histórico. Y por eso es verdad, y vamos a ver el tema de la verdad de la Sagrada Escritura más adelante, pero hay que entender que cada uno escribió desde también una concepción y un mundo, una vivencia del pueblo, ¿sí? Entonces, hasta ahí fueron las unidades que vimos. Las unidades que se vienen para adelante no las voy a desarrollar, dejo para un video después. Nos quedaría entonces ahí sí entrar a la Biblia como palabra de Dios, bueno, ver qué significa el tema de la inspiración, que es muy, muy importante, qué significa la inspiración, cómo es la inspiración, y vamos a ver algunos documentos bíblicos. El canon de la Sagrada Escritura, es decir, bueno, qué es palabra de Dios y qué no,
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, qué libros son palabra de Dios, qué libros se han dejado de lado. La unidad 7, la verdad de la Biblia, es decir, qué verdad narra la Sagrada Escritura, si una verdad exacta, lineal o otro tipo de verdad, lo vamos a ver, y cómo debemos interpretarla. Pero bueno, eso lo dejo para después. Quería que quede claro un poquito esto del programa, ¿no? Empezamos con dos unidades, la introductoria y la unidad 1, como unidades introductorias en donde nos meten dentro del plan de Dios al querer entablar diálogo con nosotros, y continuamos con la unidad 2, que es esta unidad en donde se diferencia bien la Biblia como palabra humana escrita por hombres y la Biblia como palabra de Dios. Y después, a partir de la unidad 3, la 3 y la 4, vamos a desarrollar la Biblia como palabra humana, y a partir de la otra unidad, la Biblia como palabra de Dios. Espero que se haya entendido el esquema. Yo les pido, por favor, que manden las dudas que tengan, las unidades que no entiendan. Entonces yo les puedo hacer un video no con todo, sino explicándole por lo menos aquellas partes más complejas de entender. Pero digo, si todos leen, qué sé yo, cuáles son las lenguas de la Sagrada Escritura y lo entienden, bueno, que yo no tenga que hacer un video para eso. Si se entiende cuáles son los capítulos y versículos, si se entendieron cuál es la geografía bíblica, o se va entendiendo lo que se va leyendo, yo no tengo que volver sobre eso. Quizás sí poner un poquito más de énfasis sobre aquellas cosas que son un poco más complejas de entender y que a la simple lectura son más difíciles. A continuación del programa, en el mismo programa, tienen la bibliografía, las Biblias que pueden usar, sobre todo si ustedes, la Biblia de estudio es lo que llama la Biblia de Jerusalén. Bueno, no la tengo acá ahora a mano, la Biblia de Jerusalén o la Biblia del pueblo de Dios, que es la Sagrada Escritura que nosotros usamos tradicionalmente. Y ahí hay una Biblia en griego que si puedo para mostrársela, sobre todo por el tema de las ediciones críticas, quizás sea lindo que ustedes puedan tener alguna cercanía. Ojalá podamos tener el encuentro. El catecismo y el concilio como documentos pontificios son muy importantes, así que ténganlos a mano y creo que es un poco un resumen. Y bueno, ahí hay algunas encíclicas que les pueden servir de lectura si quieren para los temas, si bien los puntos que me interesan yo los voy a ir poniendo en el programa. Los autores usados en los apuntes de clases son esos que les puse también ahí, para leer el Antiguo Testamento, para leer el Nuevo Testamento, la Biblia en su entorno, y bueno, el libro que más usamos es el de Manucci, la Biblia como palabra de Dios. Y bueno, ahí tienen otros autores para consultar. Vuelvo, si alguno tiene dudas en las unidades, me dice. ¿Qué nos queda por delante después de esta cuarta unidad? Si Dios quiere, el viernes le presento la unidad 5 y empezamos a ver a la Biblia como palabra de Dios. Quizás a partir de la unidad 5, a mi modo de ver, las unidades un poquito más lindas. Quizás estas son un poquito más pesadas y hay encima que entrar en ritmo de lectura y de estudio, que eso nos pasa a todos. Pero nos queda un poco la mitad y nos queda un poco la mitad de clases, así que creo que vamos a llegar bien dándoles una o cada 2 semanas una de las unidades para leer. No sé después cuándo va a ser el examen o como sea que lo hagamos, ustedes quédense tranquilos. A mí me interesa hoy que disfruten lo más que puedan de la lectura y que esto no sea solo un presentar algo, un estudiar, sino que gusten también del estudio. Creo que se los decía, pero es muy difícil dar Sagrada Escritura a través de lectura. A mí me gustaría estar con ustedes, creo que podríamos sacarnos muchas dudas, que las cosas que a ustedes les interesan podríamos hablarlo. Ojalá tengamos la posibilidad por lo menos de tener un par de encuentros, ojalá podamos darlos para poder encontrarnos y conversar un poco, que creo que como vamos a sacar más riqueza en todo esto. Como le digo, queda la mitad, así que bueno, vamos leyendo y las dudas me las van pensando. Las preguntas, un tema con las preguntas. Si bien las preguntas van a ser motivo del puntaje final de clase, no va a ser lo definitorio, sí lo va a ser los tiempos de entrega y la responsabilidad que ustedes tengan, a menos que me digan por algo que no hayan podido, a la hora de presentar y de hacer los trabajos. Eso sí es importante porque muestra la responsabilidad que ustedes tienen tanto en la lectura
como la comprensión que van a ir teniendo del texto. Por lo tanto, no hay que pensar demasiado, pero sí leer muy bien los textos para poder responder, porque los textos lo que marcan, digamos, las preguntas que están que yo les hice como preguntas guías, son como muy puntuales. La idea es que tienen que leer muy bien, quizás 2 o 3 veces el apunte, para poder identificar dónde está la respuesta. La idea no es complicarles la vida, sino asegurarme de que lean o de que hayan leído el apunte, ¿no? Sin leer el apunte no van a poder contestar las preguntas, que son muy puntuales. Y leyéndolo por arriba, buscándolo solamente así, tampoco la van a poder responder porque la van a terminar respondiendo mal. Entonces, léanlo 2 o 3 veces y vean si esa es la real respuesta. Me interesa justamente eso, que respondan y lo hagan a tiempo, lo más que puedan. Pero bueno, es una guía de lectura, ¿eh? Yo sé que no es, quizás hay alguna en la que en el trabajo que le voy a mandar para esta semana, pero no hay demasiado quizás de reflexión o de generar un texto, porque yo quiero que sea algo ágil y rápido, también para la corrección. Pero bueno, es la forma que yo encontré. A todos en los trabajos que me fueron haciendo les hice comentarios. Entonces revísenlo, traten de entrar al texto y revisar los comentarios. Todos tienen comentarios. Dentro de cada pregunta, de cada respuesta está el puntaje y a veces hay un comentario si está mal la respuesta. Bueno, gente, sé que no es lo mejor, sé que no es la mejor forma que tenemos. Por lo menos quería que vean la cara, no sé si es bueno o malo, pero bueno, lamento yo no poder verlos a todos ustedes. Vuelvo a decirlo, no es lo mejor, no es la mejor forma de estudiar. Yo también en esto iré aprendiendo con ustedes. Las dudas más grandes y lo que más me interese, bueno, vamos a ir viéndolo. De última, hacia el fin de la materia podemos también ir sacándonos algunas dudas y yo puedo grabar algunos videos con algunos temas concretos que por ahí les hayan costado más. A disposición y sin miedo me preguntan lo que necesitan. Les mando un abrazo grande y bueno, a disposición. Este viernes, Dios mediante, le presentaré la tarea para esta semana y la próxima unidad si llego, y si no, el lunes sin falta les voy a presentar la unidad 5, que es la que sigue. Un abrazo.